Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gugumaz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, Tepeu y Gugumaz. Hablaron pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos, y el nacimiento de la vida y la claridad en acción del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo, que se llama huracán. El libro del consejo, Popol Vuh, un libro que esta noche vamos a abordar gracias a esas leyendas de esa civilización maya al sur de Guatemala, los quiché. Vamos a desvelar por consiguiente algunos de esos enigmas que encierra esta mágica obra y lo haremos con la ayuda del doctor Isaac Jaolí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaolí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Gracias. Doctor, en primer lugar, ¿nos podrías decir qué es exactamente el Popol Vuh? Bueno, el Popol Vuh es una recolección, se puede decir, y tú mencionaste ya algo, de ciertas tradiciones, leyendas. Esta obra está escrita, vamos a decir, por un narrador que se desconoce su nombre. Fue más o menos encontrada entre 1701 y 1703 por un sacerdote llamado Francisco Jiménez, sacerdote que estuvo en Santo Tomás Chila, lo que hoy se llama Chicaltenango, Guatemala. Está escrita, como tú lo comentas, en lengua quiché, pero tiene algo interesante, tiene caracteres latinos. O sea, el escritor se le ubica en la conquista ya. El que narra la obra se ve que recopila todo el bagaje de mitos, leyendas, tradiciones, y aún habla del momento de la conquista. O sea, se puede ubicar ya en la época en que los españoles llegaron a esta zona de América. Por supuesto, el origen de la obra, desde el origen que la obra fue escrita, se ve que el narrador o escritor quiso incluir todo lo que era esa tradición. Nos habla de la parte cosmogónica, el origen, la cosmogénesis, y va pasando por la creación de los dioses, hasta llegando a los dos gemelos famosos, y después a todo ese juego, porque el juego es la pauta básica de esta obra. Todos juegan, desde los dioses hasta los humanos, todos jugamos, que es la vida, el juego de la vida. Un libro sagrado o la Biblia de los mayas quichés, ¿no? Podríamos decirlo que sí, porque contiene mucho conocimiento. ¿Estamos hablando del siglo XV, entonces? Siglo XVI. Siglo XV, XVI. En que sí. Fue encontrada. Ajá, pero la antigüedad del libro en sí no se sabe. No se sabe. Se supone que muchos de los escritos y parte de los mitos que acumula esta obra son muy antiguos. Se le puede ubicar en el preclásico y clásico maya. Estamos hablando probablemente de 500 a 1000 años antes de la fecha en que fue encontrada por este sacerdote Francisco Jiménez. O sea, fue encontrada en 1701. Como libro, ¿cómo estaba escrita? ¿En papiros, en pergamino? Estaba escrito en ese papel de árbol que se usa mucho en América, sobre todo en la zona central de México y Centroamérica. Es un árbol amate, le llaman, y es un árbol sagrado. Se recortan las partes del tronco y se trabaja y se obtiene una hoja muy fina donde se puede grabar, se puede pintar, se puede escribir. Digámoslo así, como lo hacían los egipcios con los papiros, ahí se utilizó mucho este tipo de material. Casi la mayor parte de los códices están utilizando este tipo de material. Doctor Jaolí, ¿muchas páginas tiene ese libro? ¿O es un cuento? Porque creo que es una narración que trata de explicar o contar de alguna manera el origen del mundo, la civilización, sí. E incluso entiendo yo que los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, en lo que ellos vivían en aquel momento, incluyendo también, ¿por qué no?, el desembarco y la llegada de los españoles. Sí, el libro, como ya lo mencioné, aunque fue encontrado por este sacerdote, se pierde, se desaparece,
y vuelve a ser encontrado, ya no el original, porque desaparece el original. Se encuentra la copia que el sacerdote Ximénez hizo en 1929 por Carl Schweitzer, que lo rescató de la Universidad de San Carlos en Guatemala, y finalmente fue traducido por Adrián Recinos en la biblioteca de New Hampshire en Chicago. O sea, tiene todo un traspaso de manos y de manejos, de desaparecer, de volver a aparecer. ¿Quieres decir entonces que de alguna manera a lo mejor la traducción que nos ha llegado hoy difiere mucho de la genuina, de la original? Bueno, realmente lo que hizo Ximénez, el sacerdote, fue tratar de trasladar la parte de los textos latinos que ya contenía la obra original. Textos latinos, o sea, ya no en quiché. Fue escrita en quiché y en textos latinos. Había texto latino junto al quiché. Se ve que el autor utilizó como la piedra Rosetta, que se habla de ella, el texto quiché, y a un lado, describió en textos latinos los significados. Lo que significaba en quiché. Por eso fue traducido. Si no hubiera sido imposible. Si no hubiera sido muy difícil, o estaríamos todavía en el proceso de traducirlo. Lo interesante de aquí, yo quisiera pedirte que este trabajo que podemos estar viendo sobre esta obra del Popol Vuh, lo pudiéramos dividir en dos partes, quizá en otra segunda sesión, hablar un poco más, porque es maravillosa. La obra contiene algo. Yo he tomado pasajes de la obra para comentarlos aquí a nuestro público radioescucha. Por ejemplo, una parte que es interesante, cuando empieza, dice, como toda tradición, todo inicia con el caos y el agua primordial. Aparece en el texto, al principio de todo, un estado primigenio, interno, oscuro, carente de movimiento y, vamos a decir, es una profundidad que coexiste en todas partes. Dice el texto, no había un hombre, ni un animal, ni pájaros, ni peces, no había cangrejos, ni árboles, no había piedras y cuevas, ni barrancas, ni hierbas, ni bosques. Solo existía el cielo, la totalidad. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba el mar en calma, y el cielo en toda su extensión. No había nada dotado de existencia. Aquí el mar y el cielo, estamos hablando de esa gran totalidad que nos habla, por ejemplo, la literatura de los Vedas, y que nos hablan los egipcios también en sus libros. O sea, había una vastedad, un gran vacío, como dice también las teorías del Big Bang. Antes de que surgiera la luz, esa gran explosión, había esa vastedad que contenía, pero que estaba sin nada. Es interesantísimo la manera en que los mayas ya reflejan ese mismo principio que aparece casi en las grandes cosmogonías que conocemos. ¿Tú crees, perdóname, Isaac, que este libro sagrado, este libro de conocimiento de estos mayas de Guatemala, ¿verdad? Porque los mayas estuvieron distribuidos en diferentes zonas, la ¿no? Parte nor-suroeste de México, Guatemala, Honduras, llega hasta El Salvador, se puede decir, y quizá más. ¿Tiene algo que ver este libro, este manuscrito, de alguna manera, este popul, que creo que significa reunión, comunidad, casa o cosa común, ¿no? Sí. Y book, que significa libro, ¿no? Sí. El libro de la reunión, el libro de la comunidad, el libro del común. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante, cuando dicen los dioses Tepeu Cucumatz, que es la serpiente emplumada. Fíjate qué interesante. Dice, los progenitores estaban en el agua, rodeados de claridad. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que esto es el nombre de Dios. Cucumatz es la serpiente emplumada, el demiurgo creador. Ya se menciona algo de ello en el Chilam Balam. Cucumatz es el que crea la humanidad. O sea, hay una serie de dioses originales que salieron de esa oscuridad con la luz. Con esa luz que posteriormente permitiría a las jerarquías angélicas, a los grandes sabios pensadores, surgir. Ellos todavía son jerarquías de seres creadores, capaces de crear el mundo por medio de la palabra, el pensamiento y el rito. Son los tres medios en que utilizaban. Ellos son los únicos iluminados en las tinieblas. Pero es interesante, dice el Popol Vuh, ellos no podían entrar a la luz porque ellos tenían la capacidad de estar en las tinieblas.
Si nosotros comparamos este pasaje con los Vedas, la literatura de las más antiguas que tenemos en la humanidad, la herencia humana, encontraremos unas grandes relaciones, porque esa cantidad de jerarquías originales que surgieron de la oscuridad para crear, vamos a decir, de aquella vastedad para crear el universo, no podían crear la forma más, digamos, densa. Eran el pensamiento divino que formaba el universo. Después las jerarquías de la palabra y después las jerarquías del ritual. A ellas no les estaba dado el poder de hacer al hombre directamente. No lo podían, porque ellos pertenecían a esa vastedad. ¿Tú crees, Isaac, que estuvieron influenciados ellos por los católicos, mejor dicho, por los cristianos, los jesuitas, que en cierta manera son los que inundaron el mundo, ¿no? Fueron las primeras órdenes que llegaron a esas tierras. Lo digo porque ahí hablamos de esta teogonía maya, ¿no? De dos dioses intervienen en la creación, uno Sí. que da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la conciencia, que tú bien comentabas ahora, ¿no? Así como en la Biblia encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el Popol Vuh, creo entender, encontramos al corazón del cielo formado Sí. por Calculá, huracán, creo que Sí. es todo junto, ¿no? Chipe Calculá Sí. y Rocha Calculá. Sí, que es lo mismo, es la esencia una manifestada en tres formas. Ajá. Pero también lo tienen los egipcios, y ahí no había jesuitas, y también lo tienen los hindúes, y también lo tienen en la China, los taoístas, y también si te vas al Japón. O sea, Pero ¿cómo se entiende entonces? mira, Porque muchas veces se dice que los textos que hoy utilizamos en la Biblia son recopilaciones, textos sacados de... los caldeos, de los egipcios, o sea, Correcto, de 3.000 años incluso antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Sí. ¿No? Pero aquí estamos hablando del siglo XVI, siglo XV, o 500 años antes de ese descubrimiento por este franciscano, ¿era? Sí, O un jesuita, Francisco de Ximénez, ¿no? Sí, Ximénez. 500 años antes de que llegaran, por consiguiente, ellos ya conocían esas tres divinidades antes de que llegara el cristianismo. Sí, porque si nosotros analizamos no solamente la tradición quiché, sino nos vamos a otros códices, los códices que se han encontrado en México realmente, en Teotihuacán y en la Ciudad de México, los descubrimientos que se han hecho de ciertos códices, mucho antes de los que sí se han conservado algunos de ellos, no hablo de los mayas, sino códices aztecas, ya hablan de ese aspecto trinitario, de ese origen común de todos los pueblos de América. Todos venían de un lugar muy interesante que se llamaba Xilbalá. Sí, Xilbalá es el submundo, ¿no? Es el submundo, y por supuesto que es una de las grandes guerras que se van a dar entre los dos gemelos contra los dioses de Xilbalá, que no querían a los humanos, querían hacerlos desaparecer. Una de las interesantes, vamos a decir, juegos, porque en realidad la guerra era un juego, la vida era un juego, los rituales eran unos juegos. O sea, el ser humano juega porque es la manera de mantener la vida, el mundo funcionando. Un punto que a mí de todo lo que me estás ahorita comentando, me llama la atención, es un párrafo que involucra al ser humano tremendamente. Dice, lo superior y lo inferior estaban escondidos, tendrán que repercutir violentos en el mundo medio. O sea, lo superior, lo espiritual, lo subterráneo estaban escondidos. Pero ellos coincidían en el mundo medio, y el mundo medio es el mundo terrenal, la morada del hombre, que constituye la pieza básica para el equilibrio de todo. Aquí viene quizá uno de los puntos más interesantes. El ser humano es el equilibrio del cosmos y de los mundos subterráneos. O sea, entre la luz y la oscuridad, el ser humano estamos en medio, porque los seres humanos poseemos la luz y la oscuridad. Somos el equilibrio. Los dioses necesitaban crear a los seres humanos, porque si no, no habría existencia. O sea, para no perdernos entonces, Isaac, Tepeu y Cucumaz son los dioses formadores de Demiurtig, son el demiurgo. Recuerda que hay jerarquías. La Trinidad que tú me mencionas es la parte, le llamarían los hindúes, los Arupa, los dioses sin forma, energía con conciencia. O sea, Calculá, huracán, Sipe, Calculá y Rosa, Calculá sería Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia, pero que no pueden intervenir directamente en los mundos materiales. Necesitan a través de Cucumats, de Tepeu Tucumat,
la manera, ellos son los constructores. Vamos a decir que la Trinidad aporta el pensamiento, el plan del proyecto, y Tepehucucumats es el constructor, son los constructores de este cosmos. O sea, hay dos dioses importantes, Sí. y luego tenemos los artificieros. Sí, dijéramos los albañiles del edificio. Los albañiles, muy Sí, bien. y se mezclan en varios dioses ahí. Y ya antes hemos hablado de gemelos, que son otros dioses, Sí, que nacen de quién. Los gemelos están, mira, es muy interesante la formación de los gemelos. En realidad ya desde la formación del hombre, que lo hacen de la harina de maíz, Sí. de la masa del maíz. Pero los dioses que... De Atmun, ¿no? Que es como se llamaba el dios del maíz, ¿no? Sí, hay un maíz blanco y un maíz oscuro. Y de esos dos maíces molidos y hecha la masa, formarán los 9 fuegos o las 9 bebidas, también se les llama, del maíz. Los 9 cielos. Los 9 cielos, los 9 ciclos, los 9 soles, ¿sí? Y ahí verás cómo está todo, aparte de ser un número mágico, está la formación del cuerpo, porque nosotros somos la representación, el micro del cosmos. ¿Y estos gemelos de dónde vienen? ¿De quién son hijos? Ellos están formados, que sí, los nombres de los gemelos siempre Tepeu y Cucumá son los dioses originarios. Hunapú y Ixbalaqué. Sí, es nombres un poco complicados. Ixbalanqué. Ixbalanqué. ¿Estos gemelos de quién son? Ellos son los primeros 4 seres formados por Tepeu y Cucumaz. Sí, porque acuérdate que hubo 4 creaciones. Primero crearon a los animales, pero los animales no los podían adorar, no les podían rendir alimento. ¿Sabes el alimento de los dioses cuál es? La palabra, el rito. Ellos se alimentan de nuestras experiencias. Ellos viven a través de los hombres. Si nuestra existencia, dice el Popol Vuh, no habría dioses, no habría alimento, nadie los recordaría, nadie les ofrendería, ni habría rituales. Después vino la creación, pero los animales no podían adorar. Entonces crearon a un hombre de barro. Pero ese hombre de barro, a pesar de que ya era más humano, no funcionaba porque no se acordaba de los dioses, no le interesaba, era limitado. Entonces lo destruyen con un diluvio. Coincide también con los famosos reyes de Edom del judaísmo, donde ya se sabe que hubo creaciones previas a la humana que fracasaron. Es muy interesante todos esos elementos. Demasiada influencia tendría que haber habido del cristianismo para que estos aspectos ya existieran. Estos son previos a la entrada del cristianismo. Después vino la creación del hombre de madera. Tenía cierta habilidad, mayor que el hombre de barro, pero tampoco les adoraba. Y finalmente viene la creación, o sea, la creación del ser humano. Algunos hombres de madera se convierten en monos. Muy interesante. Ellos hablan de hombres mono. La madera viene del árbol, de elementos inconscientes de la naturaleza. Por eso ese hombre que crean no tiene esa riqueza. Pero debido a ese tipo de hombre, degeneran mono, que no puede ser humano. Dice, después los dioses crean a 4 seres humanos. De ahí 2 son gemelos. Y son los que te menciono. Hunapú y Ixbalaqué. Y esa es la parte que, si tú me permites, la siguiente sesión hablaremos con mayor riqueza. ¿Qué pasa con estos 2 dioses? Todavía son dioses. Ellos llevan a cabo toda una epopeya y finalmente uno se convierte en el sol y uno en la luna. La luna, sí. Muy interesante, porque también se convierten en los aspectos femeninos y masculinos. Ellos son los padres de nuestra raza, de la raza humana directa. Y aquí el hombre en esta cultura quiché, en esta cultura maya, ¿cuándo aparece? Aparece a partir de los cuatro seres humanos creados. A partir de esos 4. Sí, ahí viene la humanidad. Hasta los días en que los quichés encuentran su lugar. Así en la Biblia nos hablan de que las hijas de los hombres se unen con... Sí, los dioses, los hijos de los dioses, al ver a las hijas de los humanos, eso en el capítulo 4 del Génesis. Del Génesis, sí. Y dicen, ay caray, están muy guapas las mujeres de la tierra. Las toman y dicen, y de ellos nacen los gigantes, los grandes instructores de la humanidad. Ahora, es interesante este aspecto, porque si en el paraíso el ser humano, Adán y Eva,
que comieron del árbol del bien y del mal, se los da a comer una serpiente, y sabemos bien por el estudio de la Cábala que la serpiente representa una jerarquía de creadores que nos daban, que si tú lo empatas con el capítulo 4, verás que realmente las serpientes son esos hijos de dioses. Estamos hablando de la serpiente emplumada también, que tiene una cierta correlación con los mayas. Exacto, y también la serpiente emplumada que viene de Tula y que también estuvo en Teotihuacán, en el centro de México, y que sigue, toda esa tradición está llena de todo Centroamérica. La serpiente emplumada sería Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Interesante que Quetzalcóatl fuera blanco y que tuviera barba. Interesante. Sí, o sea, podemos unir aquí que el Popol Vuh nos habla de una muy antigua tradición. Perdóname, Isaac, sabemos que los incas eran rubios y de tez blanca. Los mayas no. ¿Tú crees que los mayas llegaron a conocer a los incas y los adoraron? No lo creo. Mira, bueno, no lo sé. Yo sé que los mayas tuvieron una gran influencia del centro de Asia, porque sus tradiciones están ligadas. Una de las primeras traducciones que se intentaron hacer y que de alguna manera tradujeron parte de los glifos mayas, viene del antiguo chino, del chino antiguo, porque han encontrado en Palenque, en el sur, en Yucatán, glifos que si los comparas con los glifos chinos más primitivos, se parecen. Y han asumido que tienen el mismo origen. Bueno, eso lo sabemos porque hace miles de años cruzaron por el estrecho de Bering. Eso es por la parte norte de América, porque estaban muy unidas, ¿no? Estaban unidas. Se supone que había un continente ahí que no estaba sumergido y que de ahí vinieron. Por eso las prácticas mayas se parecen mucho a las prácticas tibetanas y del centro de Asia. Bueno, hoy estamos hablando de Popol Vuh, de el libro sagrado de los mayas guatemaltecos, ¿verdad? Porque hablamos de esta obra que se divide en tres partes. La primera como descripción de la creación del mundo. La segunda como la aventura de los jóvenes semidioses que antes hemos comentado. Y la tercera como la origen de los pueblos indígenas de Guatemala, etcétera, etcétera. El mundo superior y el mundo inferior deberán luchar por el corazón del hombre, dice el Popol Vuh. Ahora identidad, ahora un ser. Su yo deberá elegir entre ambos, combinar o soñar un estado en el cual la diversidad que representamos retorne a ser un todo y como ello el yo deja de ser yo. Aquí nos está hablando de la más alta filosofía que nosotros hemos recibido a través no solamente del Oriente, sino a través de la tradición presocrática. O sea, volver a ser uno con aquella totalidad. Hablaba de los presocráticos, que fueron nuestros primeros filósofos, ¿verdad?, en este mundo. Sobre todo para Occidente, se puede decir que Occidente tiene la base griega de toda la filosofía. Nuestra estructura es griega, pero los griegos bebieron de Egipto, bebieron del Oriente, porque se habla de que varios fueron al Oriente, Platón se habla, Pitágoras, etcétera. O sea, somos hijos de esa gran tradición, a la que no podemos negar, sino a la que tenemos que reconocer, recuperar, porque ahí está nuestra base. Isaac, nos gustaría centrarnos tal vez en el contenido del Popol Vuh. ¿De cuántas partes consta esta obra? Si te parece, vamos de una en una. Bueno, después de la cosmogénesis, como ya mencionamos, vienen los animales y después los hombres de barro, que son destruidos con el primer diluvio. Lo importante acá es que nuestros dos seres, los famosos gemelos, son hijos de Ixpillacoc e Ixcumané, los dioses masculinos y femeninos. O sea, hubo un padre y una madre y ellos eran los hijos. Es interesante porque aquí nos recuerda a la Trinidad, a la Trinidad creadora. Los dos padres eran la Trinidad unitaria, los dos representaban una unidad, pero era la manifestación de esos aspectos. Ahora, el mito habla de estos gemelos y su lucha durante la época de los hombres de madera contra el 7 Guacamayo, así se le denominaba, y toda su familia. El 7 Guacamayo la traducción es el 7 vergüenzas, cosa que nos llama la atención. Es una traducción de Ximénez, el sacerdote, Fray Ximénez, nos dice que esas vergüenzas representaban el orgullo, la envidia, la ambición, la mentira, el crimen y la ignorancia. O sea, estos aspectos que representaba esta familia formada por el 7 Guacamayo, que tiene, en términos mayas se llamaba, el padre era Bucub Caquix, que era el dios que se atribuía ser él el sol y la luna.
y tenía, por supuesto, 2 hijos que se llamaba Zipacná, el creador de las montañas y los volcanes, y Cabracán, el que generaba temblores y destruía. Esta época es la época intermedia, antes de que los hombres, que la humanidad surgiera. Y era una época turbulenta, ya nos dicen la misma geología que hubo una etapa en que la Tierra pasó por una serie de calamidades, temblores, acomodamientos. Y parece ser que aquí se ubica esta época de los hombres de madera, una época fantástica, porque las atribuciones que se hacen esta familia, la familia del Guacamayo, son ficticias. Y entonces los 2 héroes, Junapuy y Xbalanque, los tienen que destruir. Ellos reciben órdenes del corazón del cielo, el huracán corazón del cielo, que era vamos a decir, la hueste divina. Es como la lucha de las divinidades divinas y las divinidades terrestres. ¿Por qué será, Isaac, doctor Joly, que se me antoja de que todas esas tradiciones, la cosmogonía de todas ellas, tienen un cierto parecido? Mucho. Mira, dice la tradición antigua que en el origen hubo una sola verdad, que a la humanidad le fue dado un solo conocimiento, cuando esos 4 hombres, ¿por qué no tienen padres? Porque fueron colocados. Aquí me voy yo a los Vedas y comento lo siguiente. Dice, en el origen hubo varias razas. La raza hiperbórea, la raza lemur, la raza atlante y después la raza aria. Todas surgieron de la antecesora y todas están sumergidas en la siguiente. Estas primeras razas eran prehumanas. Tenían ya características, pero no eran humanas. Y ellas, la hiperbórea desapareció. No se reproducía como se reproducía la lemur por huevo. O sea, eran épocas muy interesantes. El andrógino existía, o sea, el andrógino divino, y eso lo vemos en el Génesis. El andrógeno sería el ser que tiene masculino y femenino. Por ejemplo, Adán. El ser perfecto. Sí, el Adán del Génesis era un andrógino, porque de él sacan a Eva. Es muy interesante. No crean a otro ser de barro, sino que toman de su costilla, así dice el pasaje del Génesis en el Antiguo Testamento, y crean a Eva. O sea, antes de que Eva saliera de Adán, él era un andrógino, era la raza primigenia. O sea, si tú lo ves como lo mencionas, en todas las tradiciones, la egipcia también te habla lo mismo, vienen insertadas estas verdades que en un origen eran común a toda la humanidad, cuando la humanidad era joven, puede decir. Permíteme que haga un pequeño paréntesis, porque quien más que menos que nos esté escuchando también sabrá a qué me voy a referir. Hablas de Eva como la primera mujer, la primera madre, que sale de una costilla de Adán, del andrógino divino que le llamaban. Pero también hay otra primera mujer todavía, que es Lilith. Sí, tenemos que aclarar que la literatura judaica del Antiguo Testamento tiene códigos, como ya lo vimos en una sesión, cuando vimos el tema del Bardo Todol. Está escrita en claves, y para entender esas claves tendrías que irte al Zohar, y al Sefer Yetzira y al Sefer de Nouda, que son 3 libros cabalísticos. Y ahí entenderíamos o comprenderíamos que antes de Adán y Eva, que son registrados en el Génesis, hubo razas, o sea, las preadámicas que se les llama. O sea, antes de ellos hubo razas. Y Adán y Eva, si entráramos un poco más a fondo, veríamos que no eran 2 sujetos, eran huestes de individuos. Eran como el emblema de toda esa generación que estaba evolucionando, porque Adán, siendo andrógino, evoluciona en Eva, se separan los sexos, después viene la mente con el famoso árbol del bien y del mal. Eso tiene un gran sentido y creo que es bueno que se explique, porque claro, si solamente nos centramos en esos pasajes bíblicos desde el punto de vista crístico o cristiano, Adán y Eva tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Sí. Pero si eran nuestros primeros padres, no habría nadie más en el mundo. Exactamente. ¿Qué pasaría con Caín? ¿Cómo siguió a la descendencia? Él dice que buscó una mujer, claro. Salió y fue a buscar una mujer. O sea, existían seres humanos. O sea, habría más gente en el mundo. Por consiguiente, cuidado con los pasajes bíblicos, que no nos quedemos, porque mucha gente dice, bueno, claro, pero si Caín y Abel, Caín mata a Abel, ¿con quién? Con su madre. No puede ser, sería pecado. Sí. No tendría sentido. Nuestro radioescucha debería reflexionar más y darse cuenta que las aparentes lagunas son claves. Si lo ve desde otra posición, se dará cuenta
que hubo seres humanos previos a estos seres que aparecen en la Biblia, como tú mencionas a Lilith, pero no solamente ellos, incluso la Biblia menciona a los famosos reyes de Edom. Son razas semihumanas que fueron destruidas porque eran monstruosas, dicen los Vedas. No podían existir, eran seres acuáticos y fueron destruidos. Y aquí es donde se emparenta el Popol Vuh. Encontramos muy interesante porque Hunahpu Izbalanque tiene que luchar con Bukub Caquix, porque reciben la orden de hacerlo desaparecer. Y gran parte de la época heroica del Popol Vuh trata de esta lucha y de cómo Hunahpu e Izbalanque destruyen a Bukub Caquix y a sus 2 hijos. O sea, es la etapa previa a preparar, dice, el amanecer de la humanidad estaba por llegar, pero antes tendrían que desaparecer esos temblores, esos terremotos, esas erupciones, que estos titanes, porque todos ellos eran titanes, si tú recuerdas que en la tradición griega también, Júpiter, Zeus, destruye a los titanes y por eso se logra gobernar el Olimpo, ¿no? O sea, siempre ha habido titanes. La Biblia también habla de gigantes. En el 6º capítulo del Génesis dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellas hijos. Sí, eso aparece en el pasaje bíblico. Y los hijos eran grandes instructores y gigantes. O sea, hubo una época, y coincide el Popol Vuh, y coincide el libro hebraico del Génesis, que es judío pero cristiano, coincide en la egipcia, habla también de los gigantes, coincide incluso la China, en ciertos tratados antiguos chinos aparecen esos gigantes. Desde luego que no hay más ciego que el que no quiere ver. Exacto. Y si tuviéramos que recurrir, por ejemplo, Popol Vuh, ¿qué nos enseña? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el Tao? Mira, hay un pasaje que a mí me llamó la atención y que quiero leerlo porque me inspiró. Son esos pasajes que tú te quedas así, dices, ¿qué sabiduría puede tener algo? Yo lo estuve anotando, quiero tenerlo claro aquí porque no me lo sé. Aquí está. Dice, estos 2 gemelos, Hunahpu e Izbalanque, son los padres del género humano. Y como el sol y la luna en lo que se convierten después, porque al final de su etapa heroica ellos forman parte de la constelación. Hunahpu se convierte en el sol, e Izbalanque en la luna. Nos acompañan recordándonos constantemente que hubo una época, dice el Popol Vuh, aquel tiempo en que el sol y la luna fueron héroes que vencieron a las numerosas fuerzas a las cuales debemos hoy, los hijos civilizados de estos 2 héroes, enfrentar nuevamente. Este pasaje a mí me hizo ver que las cosas no han cambiado. Estamos en una etapa aparentemente moderna, con una serie de cambios en la mentalidad, en las costumbres, en la sociedad. Aparentemente la civilización en esta época ha alcanzado un nivel muy elevado, pero seguimos luchando contra esas fuerzas primitivas que están en nosotros, no afuera, porque uno de los pasajes habla de eso, dice, porque Hunahpu y Izbalanque está dentro de ti, esa es la tríada, la esencia superior, y constantemente luchamos contra Bukub Caquix, que es la parte inferior, la personalidad que cree que es todo. Muy interesante, dice, si tú notas por qué destruyen a esta familia, las 7 Guacamayo, lo destruyen por su vanidad, por su orgullo, por sentirse que él es todo y que no existe más que él. Si tú lo analizas, nuestro ego tiene mucho de eso. Nos sentimos el centro cuando simplemente somos instrumentos de esa esencia divina que nos habita y que nos permite de alguna manera desarrollarnos. Doctor Isaac Joly, hagamos una pequeña síntesis. Hablamos del libro de El Popol Vuh. Sí. Un libro que nos llega de una cultura de Guatemala, de unos indígenas, de los indios, los quiché. Sí. Nada que ver con los mayas. Uno de los grupos, porque los Itzáis eran otro grupo, los Tucum eran otro grupo, y también la migración que vino de Tula, porque recuerda que hubo una migración que llegó de Tula, del centro de México, y que se integró a todo, y fueron los famosos toltecas, venían de Tulancingo, la ciudad de los gigantes. ¿Por qué es importante, es significativo llegar a conocer este libro, el libro del Popol Vuh? Primera, nos da a conocer
que hay un común denominador en todos nuestros pueblos, una verdad común. Obvio, envuelta en la bruma de los mitos y de las historias, que como ya hemos visto, no son tan ni mitos ni tantas mentiras, sino son grandes verdades ocultas. Eso nos debe hacer entender que hay un común denominador en esta humanidad, hay una común paternidad. Llámale Hunahpu Ixbalanque, llámale Dios Padre, llámale Osiris, llámale Brahma, llámale como quieras. O sea, todos somos esos seres humanos hermanos, emanados de los mismos padres originales, que hicieron lo posible para darnos esta condición y poder nosotros desarrollarnos. Eso nos debe hacer reflexionar que las diferencias aparentes por fuera, de color, sexo, casta, etcétera, es una apariencia. La esencia es la misma. Todos llevamos a Hunahpu y Ixbalanque. Todos llevamos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Todos llevamos a Brahma, Vishnu y Shiva. O sea, si vemos eso, quitamos los nombres y vemos la única verdad que a todos nos hermana, Pedro, este mundo sería otra cosa. Dejaríamos de luchar por quimeras, por fantasmas que no son reales. No nos mataríamos por el mismo Dios, que eso es lo que no puedes entender a los seres humanos. La misma esencia que nos ha dado la vida, primero nos otorgamos que somos los que representamos a esa esencia, y después calificamos que a todos los que no están de acuerdo con ella, con ese nombre de ella, porque le ponemos nombres todos, están mal y por eso tengo que acabar con ellos. Las luchas fratricidas que ha habido en el pasado y que siguen existiendo se debe a esa visión, vamos a decir, alterada, ignorante del ser humano. Deberíamos cambiar. Todos somos hermanos, diferentes por fuera. Bueno, aceptemos esas diferencias en la unidad. Es curioso porque hace ya años, miles, Confucio lo decía, luego lo dijo Gandhi, que cuanto más diferentes somos, más nos acercamos, más somos hermanos. Más, ¿no? Puede ser que por fuera seamos diferentes, o sea, la personalidad tiene características muy particulares, viene de herencias diferentes, tiene características de ciertos grupos racísticos, pero la esencia es la misma. La misma ciencia te lo dice ahora. Hawkins busca la explicación, la fórmula para encontrar la energía unitaria de donde todo emanó. La misma teoría del Big Bang nos habla que todo emanó de un centro de energía. Si la misma ciencia nos está insistiendo de esa hermandad, las tradiciones religiosas nos lo han repetido muy a su manera, porque después han dicho, los que no están conmigo están contra mí, que ese es el gran problema. Y no digo que lo hagan los verdaderos religiosos y creyentes, eso me parece que somos hermanos en todas partes. Hay que saber extrapolar y saber leer entre las líneas, ¿no? Sí, hay que tender esa parte. Yo insisto, creo que ya estamos en una época en que deberíamos voltear hacia esa esencia, olvidarnos de las diferencias ínfimas que no valen y acercarnos a esa parte. Cambiaríamos el mundo, dejaríamos de vernos como marroquíes o españoles, simplemente entre nosotros, entre catalanes y castellanos. Perdóname, Pedro, yo que vengo de América y veo esa lucha, entre comillas, esas diferencias, se me hace una estupidez, cuando todos somos hermanos, cuando podríamos hacer de este país algo increíble, porque si se unieran sin estarse pegando y poniendo zancadillas para hacer algo diferente, todo cambiaría. El Popol Vuh nos recuerda, todos somos hermanos, todos tenemos el mismo Padre como origen. Hagamos de este mundo que ellos trabajaron para hacerlo mejor, para dárnoslo, un lugar que valga la pena. Lo dejamos aquí del libro Popol Vuh, que nos enseña no solamente cómo se creó el mundo, sino también quién creó el mundo, a imagen y semejanza de esos dioses mayores que luego se convirtieron gracias a sus hijos en dioses menores y que luego llegó el hombre en todas sus manifestaciones. Y el hombre los trae adentro, que ese es el tema. Traemos a esos dioses. Los llevamos. Hagámosles honor, hagámosle honor al Cristo interior, al Buda, viviendo una vida acorde a esas enseñanzas, a ese ideal de unidad, de hermandad. Doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Española Teosófica, mil gracias.